Bienvenidos a este episodio que será viral. La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, dejó un saldo hasta ahora de 6 personas muertas y una estela de reflexiones acerca de si esto fue o no un acto terrorista. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, miren, los criminales llevaron una camioneta con una aparente carga de plátanos para ocultarlos precisamente los explosivos. Iban atrás de estas frutas. La unidad detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. Por cierto, todo sucedió mientras aquí en la Ciudad de México se llevaba a cabo el festejo de la Cuarta Transformación, ahí en el Zócalo, en el corazón de la ciudad. Bueno, pues para hablar del tema, hoy nos acompaña el maestro Francisco Franco, consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos a todos. Gracias, qué amable. También está con nosotros el doctor Andrés Humano, especialista en temas de seguridad, catedrático del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, Andrés. Juan, Francisco, un gusto. Encantado de estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, como pueden ver, la plática se va a poner muy buena. Dos especialistas en la materia, a quien de entrada les pregunto para poner un poco de contexto y pasarles el balón. A ver, Francisco, de acuerdo a lo que vimos en los últimos días, en donde, por cierto, la propia Fiscalía primero habló de un asunto que se investigaría como terrorismo y después modificaron ahí el comunicado. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿esto fue un ataque terrorista? Sí, es un ataque terrorista. A ver, el terrorismo no se define por lo que utilices. Déjame poner rápidamente un ejemplo. En el 9/11 no utilizaron explosivos o armas, sino secuestraron un avión con cúters, con navajitas, y pues estrellaron el avión contra un edificio. En el ataque terrorista del maratón de Boston no utilizaron tampoco un explosivo, era una olla express calentada a mucha presión. Es decir, el terrorismo no está, insisto, en eso que utilices, sino en el fin último que persigas, que es un fin político, y en este caso es un ataque terrorista. Tiene un fin político y el aterrorizar a la población como un método para ejercer ese cambio político que estás buscando. Todavía escuchamos días después en la conferencia mañanera que decían, no, este es un asunto entre los grupos criminales de Michoacán, como queriendo subestimarlo y al mismo tiempo desmarcando, por cierto, el asunto del festejo que se dio al mismo tiempo de la Cuarta Transformación acá en el Zócalo de la Ciudad de México, y esto me llama muchísimo la atención. Andrés Humano, ¿por qué el gobierno federal empecinado en cambiar la narrativa o en imponer una narrativa en donde hay que borrar a todas luces la palabra terrorismo? Claro, porque evidentemente hablar de terrorismo prende las alarmas, ¿no? Genera dentro de la conversación pública pues una cierta preocupación. De alguna manera, pues los temas que tienen que ver con crimen organizado y con la violencia asociada al crimen organizado pues es una comunicación que hemos normalizado. Entonces, hablar de ataques entre grupos criminales, de ataques de grupos criminales o autoridades entre ellos, pues de alguna manera la población lo ve ya como un tema normalizado después de tantos años, ¿no? de conflicto y de violencia por la competencia criminal tan intensa que tenemos en muchas partes del país. Pero bueno, hablar de terrorismo sí es un cambio en la narrativa, pues que evidentemente no es algo de lo que quisiera estar hablando el gobierno, ¿no? La idea del gobierno es vamos bien, los resultados ahí están, hay detenciones, hay decomisos, no queremos preocupar mucho a Donald Trump tampoco, porque sabemos que ahí está pues Donald Trump y su administración listos para en cualquier desliz pues entrar con acciones que pudieran generar problemas para el gobierno de México. Entonces, pues para ellos la palabra terrorismo no es conveniente y pues evidentemente por eso prefieren hablar de un tema de un ataque que tiene que ver con un conflicto entre grupos criminales, aunque Claro. como bien decía Francisco, pues la naturaleza es de terrorismo, ¿no? Ahora, llama muchísimo la atención, siempre que Donald Trump nos endilga calificativos, insultos y demás, por supuesto que nos cala. Y mucha gente se indignó
cuando clasificó a los grupos criminales mexicanos como terroristas, ¿no? Y ahí estaban parados de pestañas que cómo, que esto no era posible. Pero cuando vemos acontecimientos como lo que se registra en Michoacán, pues ¿cómo le decimos a Donald Trump que esté equivocado, ¿no, Francisco Franco? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que el no nombrar las cosas por como son, creo que el único que sale perjudicado es el propio gobierno. Porque Colombia, por ejemplo, lo hizo en su momento, cuando el narcotraficante Pablo Escobar elevó la violencia y empezó a poner bombas en lugares, en aviones, etcétera. El gobierno colombiano tuvo que asumir la responsabilidad de decir, tenemos un problema, reconocer que hay un problema de terrorismo. Bueno, y a partir de eso crear pues mejores capacidades operativas para poderlo contener. Pasa lo mismo en el caso mexicano. Nosotros seguimos llamando, bueno, pues es que en realidad, pues sí eran explosivos y utilizaron pólvora, pero pues era un asunto entre ellos. Parecía que le iban a comercializar entre ellos, o mataron a un gobernador, pero pues en realidad no lo querían matar, sino querían matar a otro. Es decir, podemos cambiarle las cosas de nombre las veces que nosotros querramos. El problema es que solamente estamos tratando de meter debajo de la alfombra lo que realmente es. El nombrar que sea un terrorismo, no igual que España, por ejemplo, no te hace peor o mejor país, sino te hace un país mucho más comprometido con una enfermedad que tiene y que necesita atenderla. Por supuesto. Ahora, algo que llama mucho la atención es que no es la primera vez que detonan un coche bomba en nuestro país. Lo hemos visto prácticamente desde la década de los 90 en diferentes lugares. Ahí mismo, en esta comunidad de Coahuayana, en Michoacán, en febrero detonaron un vehículo. Afortunadamente no hubo víctimas. Sin embargo, pasan los años, pasan administraciones, diferentes partidos y colores, pero todo mundo le da la vuelta a esta terminología terrorista, Andrés Sumano. Sí, tratan de darle la vuelta, como comentaba, por un tema de la narrativa, por la presión de los Estados Unidos, pero también porque es cierto que la lógica que han seguido la mayoría de los grupos criminales en México ha sido precisamente la de no tratar de recurrir a tácticas terroristas. Si bien hay grupos criminales que, por ejemplo, en su momento el cártel de Medellín, como bien mencionaba Francisco, utilizó intensamente tácticas terroristas, y en México sí ha habido casos donde grupos criminales han utilizado tácticas terroristas. No es la normalidad, ¿no? Porque la normalidad en México más bien es la del pactar, es la de la negociación. Normalmente los grupos criminales tratan de no llamar mucho la atención, ¿no? Porque evidentemente entre menos llames la atención de la autoridad, menos olas hagas, ¿no? En cómo está funcionando una plaza, menos problemáticas eso te genera para la operación del grupo criminal. ¿Cuándo recurren a este tipo de tácticas terroristas? Pues normalmente recurren a esto cuando ya son medidas de último nivel, ¿no? Cuando ya hay una cierta como desesperación en el grupo criminal de no encontrar otras maneras de poder llevar a cabo su operación criminal que no sea tener que recurrir a este tipo de ideas donde la competencia criminal es muy intensa, cuando ven que un grupo criminal efectivamente les está ganando el terreno, les está quitando la plaza y no tienen forma de competir con ellos, o cuando de plano ya no tienen una forma de cooptar a la autoridad, pues entonces pueden recurrir a este tipo de tácticas que son como medidas ya más extremas, no la normalidad de la operación de los grupos criminales mexicanos para buscar cambiar una situación. Inclusive puede ser para calentar plazas, ¿no? Es decir, para una plaza que es de un grupo rival y decir, pues yo quiero que este otro grupo, la autoridad vaya para allá y ponga atención y les obstaculice sus operaciones. Entonces tratan de calentar esa plaza. Entonces, no es la normalidad, por eso también de alguna manera le han ido sacando la vuelta, pero ahí está el tema y hay que llamarlo como es. Efectivamente, y yo coincido en ello, Andrés. Ahora, hay algo que a mí me llamó mucho la atención de este asunto del coche bomba. El tema del conductor, que todo indica, evidentemente está entre las víctimas, y hay quienes consideran que pudo haberse tratado incluso de un acto kamikaze en donde alguien dice,
yo estoy dispuesto a dar mi vida como parte de la misión que me acaban de encomendar. Algo que también me lleva a pensar en lo que sucedió con Carlos Manso, con este chavito menor de edad que iba, pero consciente él y quien lo mandó a dispararle a Carlos Manso, que no iba a salir vivo de entre tantos escoltas y demás. ¿Es este un nuevo ingrediente, Francisco, el ver a personas que están dispuestas a dar la vida como parte de este tipo de acciones violentas? Sí, sería un ingrediente y sobre todo muy, muy peligroso porque recordemos que en el mundo del terrorismo, aunque por ejemplo Sendero Luminoso en el Perú sea un grupo terrorista o ETA sea un grupo terrorista, no tiene las mismas capacidades que Al Qaeda o el Estado Islámico. Esos grupos, por ejemplo, todos son terroristas, pero tienen distinta, o sea, logran convencer a su gente de hacer ciertas cosas o no. Por ejemplo, hay grupos terroristas que logran convencer a su gente de inmolarse, que eso es una cuestión totalmente distinta. Si yo analizando el video, a mí no me da la impresión de que tenga la intención de morirse. Se descompone el coche, lo intentan arreglar. Es más, yo creo que de milagro no hicieron explotar el coche en ese momento, porque están jugando con electricidad y por lo que se sabe, el automóvil traía pólvora. La pólvora pues es mucho más estable en términos de explosión que otro tipo de explosivos. Sin embargo, una manipulación de cargar electricidad, nuestros cuerpos tienen agua, pueden cargar electricidad y pueden activar la chispa. Entonces yo creo que además otra cosa, la camioneta viajó desde Colima. Eso quiere decir que hubo calor, hubo saltos, hubo hoyos, hubo topes, acelerones y enfrenones. Y en ninguno de esos momentos explotó. Y después terminan manipulando esto. Yo creo que llegando ahí, quizá algo falló, pero no me da la impresión que pudiera ser alguien que se estuviera inmolando, porque no se le ve una actitud a esta persona de decir, oye, pues en 10 minutos no voy a morir. Una cosa es morir y que me metan un balazo, ¿no? Otra cosa es morir hecho pedazos, volando por ahí. Creo que sería algo muy, muy distinto, muy, muy nuevo, y eso tendrá que llamar la atención de las instancias de inteligencia en este país. Por supuesto. ¿Tú qué piensas de esto, Andrés Humano? ¿Crees que pudo haber sido una falla o que fue parte del plan? Bueno, mira, y me parece que en el tema de las motivaciones y si podemos ver tipo kamikazes, ¿no? Dentro de las organizaciones criminales, está un poquito complicado por la naturaleza. Un grupo terrorista, por ejemplo, como Al Qaeda, ¿no? O en su momento como ETA. Es decir, si tu fundamento para cometer un acto es una creencia religiosa profunda, ¿no? Porque ellos, digamos, están dispuestos a morir por esa creencia religiosa profunda, porque están convencidos de que se van a ir con Alá, etcétera, o porque creen profundamente en el cambio político que están tratando de generar, Ujú. ¿no? En este caso de las organizaciones criminales es un fin económico. Lo que están buscando es ganar dinero. Entonces ahí, pues sí, sí puede haber casos donde hubiera personas que dijeran, pues bueno, yo de alguna manera, pues me voy a sacrificar porque sé que le van a dar una cantidad de dinero importante a mi familia. Pues pudiera haber el caso. Pero por la naturaleza, que tiene que ver más con una transacción económica, se vuelve más difícil este tipo de personas que decidan, yo me voy a sacrificar, ¿no? Por el tema de ganar más Claro. dinero o de la organización criminal. Claro, hay personas que dicen y conscientemente entran a las organizaciones criminales diciendo, pues mira, pues voy a vivir pocos años porque sé que eventualmente, ¿no? O pues lo más probable es que me maten o en su momento que me vaya a la cárcel. Ujú. Pero bueno, esos años pues los voy a vivir, digamos, con la camionetona, trayendo la Claro. AK-47, todo eso. Eso lógico, pero hay ahí un tiempo, ¿no? Hay Claro. una cierta recompensa, un periodo de tiempo, aunque sea corto, que dices, voy a tener esta recompensa. Versus, pues en el caso del sacrificio que se ve complicado, porque recordemos que a final de cuentas aquí estamos hablando de organizaciones que están persiguiendo
un fin Un económico, fin ¿no? La idea es económico. ganar más dinero. Eso sí me hace recordar, hablando del adoctrinamiento y cosas así entre los grupos criminales, de personajes ahí mismo en Michoacán, como quien fundó a los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, alias El Chayo, que él se autodenominaba santo, evangelizaba, realizaba bautizos, la gente le rezaba ahí en esa zona de Tierra Caliente, y él sí estaba ya un poco más adoctrinando a la gente. Por eso, de momento, me viene a la mente, y coincido yo con quienes dicen, híjole, pudo haber sido un asunto kamikaze, porque no hay que dejar de lado que más allá del asunto económico, Francisco, por ejemplo, pues sí es un asunto ideológico para muchos también. Entras a un grupo y te tienes que adaptar al pensamiento de los líderes y demás, ¿no? Sí, eso es muy importante, eso que acabas de comentar, Juan, porque eh, es el Michoacán, lo que sucede en Michoacán para los observadores, los analistas de seguridad nacional, como Andrés, que lleva muchos años en esto, siempre hemos visto a Michoacán como un laboratorio donde primero sucede algo ahí y después se termina replicando en el resto del país. En el 2006, por ejemplo, fue en Morelia, fue el primer sitio donde un grupo criminal aventó unas cabezas del grupo contrario. Y al otro día los grupos criminales empezaron a imitar esa forma de intimidar a su adversario o a la policía. En Michoacán tuvimos granadazos. En Michoacán, unos granadazos en plena plaza pública. En Michoacán, lo acabas de decir muy bien, tuvimos el primer grupo criminal ideologizado, que eran los Caballeros Templarios. Generalmente es como dice Andrés, todos están motivados por el dinero. De Michoacán es el Mencho. El Mencho, el cártel de Jalisco, ya derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea. Es decir, Michoacán es un pequeño laboratorio, ahí es donde aparecen los primeros minas antipersonales, Los drones drones ahora, con ¿no? explosivos, exacto. Entonces, es bien importante en este caso, para la autoridad, desde el punto de vista de la inteligencia, de la seguridad, que tengamos estrategias diferenciadas. No es lo mismo enfrentar al cártel de Tepito en la Ciudad de México que al cártel de Jalisco en Michoacán, en un campo abierto, donde hay motivaciones ideológicas religiosas, donde hay otro tipo de artefactos, donde hay otro tipo de combatientes. Creo que eso es lo que debe llamar la atención y lo que, por supuesto, nos tiene hoy analizando este tema. Si no podemos dejar de lado lo que pasó, no podemos minimizarlo diciendo, bueno, pues es como cualquier otro día que se agarraron a balazos ahí en la carretera, solo que hoy se explotaron. Pues no, resulta que no es tan común y es muy necesario ponerle atención. Muy interesante, y no sé cómo ves este asunto, Andrés. Yo coincido en que efectivamente Michoacán es todo un laboratorio para ese tipo de experimentos. Es un estado tan bonito que tiene todos los climas, tiene costa, el tema del aguacate, vaya, la cultura, la gastronomía, pero también en contraste es el que tiene una variedad de brotes de violencia, todo esto que nos describía Francisco. ¿Cómo realmente extirpar todo esto que sucede en Michoacán con todas las dificultades que ya escuchamos, Andrés? Se vuelve muy complicado, porque con todo lo bonito que tiene Michoacán y todo lo positivo, pues también es cierto que tiene una historia, ¿no? También de crimen organizado. Y que el crimen organizado creció y evolucionó junto con las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, estos grupos criminales tienen un gran arraigo en la zona, incluso no por nada, ahí es donde surgen también el tema de las autodefensas. Entonces está íntimamente ligado con la vida de las muchas comunidades, ¿no? Esta idea del crimen organizado y por supuesto el tema de la conexión con la autoridad, ¿no? Y se han intentado muchas cosas en Michoacán, desde la época de los operativos militares de Calderón, desde pues ese vicegobernador o gobernador sustituto, como le queramos llamar, que puso en su momento Peña Nieto. Ujú. Ahora con esta estrategia de Claudia Sheinbaum para Michoacán. Y no terminan necesariamente de funcionar. Y obviamente esto tiene que ver por lo complicado, lo diverso de la actividad criminal y lo enraizada que está en la región, pero por supuesto también por los vínculos
¿no? Entre política y criminalidad en la entidad, porque se trata muchas veces de entenderlo desde una narrativa de malos contra buenos o de policías y ladrones, y desgraciadamente es que bajo esa narrativa no vamos a avanzar mucho, porque la realidad pues es que estamos hablando de pactos, de sociedades, de complicidades entre la autoridad y los criminales. Y entonces una estrategia de fondo pues tiene que partir de pues atacar esos vínculos y de romper esos vínculos que conectan al Estado con la criminalidad. Y hemos visto que no están dispuestas las autoridades a hacerlas, ni siquiera en casos Claro. flagrantes. Ahí está el caso, por ejemplo, de Sinaloa, perdón que me extienda, pero ahí está el caso de Sinaloa. Vemos un gobernador en Sinaloa que claramente está implicado, o todo parece indicar que está implicado en un asesinato, y lo vemos tomándose la foto en el festejo con Claudia Sheinbaum abrazados. O sea, entonces es donde ves, bueno, y entonces, ¿dónde está ese compromiso por romper los vínculos político-criminales? Sí, Y mientras eso no lo hagamos, difícil. totalmente. Y Michoacán también es muestra de ello con el tema de los alcaldes, la manera en que en su momento se les exhibió, recuerdo con la tuta que los grababa y comía con ellos, con los hijos del gobernador en turno. En fin, hablando hacía referencia a las policías comunitarias, a las autodefensas. Este ataque, todo indica, iba en contra de la policía comunitaria de Coahuayana, allá en Michoacán. ¿Qué se puede hacer, Francisco Franco, al día de hoy con el tema de las policías comunitarias? Lo normalizamos, ¿eh? Normalizamos que un grupo de ciudadanos tome las armas y entonces ellos ahora se encargan de la seguridad. Y las autoridades dicen, bueno, pues ahí los dejamos y de vez en cuando les regalamos un uniforme para que vean que los apoyamos. ¿Cómo se puede reforzar este asunto de las policías comunitarias? ¿Deben seguir existiendo? ¿Debe modificarse este asunto para que sea la autoridad quien haga valer el Estado de Derecho y demás? ¿Qué se puede hacer en este sentido? A mi juicio tiene que modificarse el tema de las policías comunitarias. Por supuesto, lo sabemos, ¿no? En los municipios el municipio es la autoridad más cercana a la gente, está ahí, convive con ellos y tiene mucho entendimiento del funcionamiento del propio municipio, es decir, quién mueve al municipio, quién es el criminal que está parado en la esquina, y eso ayuda muchísimo a combatir el crimen. Ahora, el problema es que la recuperación de territorio y sobre todo Estado de Derecho no es un asunto de, como bien lo decía Andrés, de buenos contra malos. Tiene que ser un compromiso y además en el largo plazo, porque pues aquí lo decimos, ¿no? Hemos tenido 3 esfuerzos en Michoacán, uno con Calderón, liderado principalmente por la Sedena, o sea, por el ejército, otro con Peña Nieto, liderado por la Policía Federal, y ahora un tercero liderado por, pues yo lo podría ver desde el Centro Nacional de Inteligencia, porque Harfuch no tiene a la Guardia Nacional con él, sino la tiene el ejército. Entonces son 3 modelos distintos, pero 3 formas de observar el fenómeno eh, que, sobre todo en el uso de la fuerza. Es decir, el costo para un criminal que embosque a una policía comunitaria, que ponga explosivos afuera de una comandancia, que asesina a un presidente municipal, al día de hoy, es prácticamente cero. Porque lo que pasa con los criminales es que terminan perdiendo 2, 3 delincuentes, 5 carros, 20 armas, y eso para un grupo criminal es una semana de trabajo o un día de trabajo. Entonces, el criminal entiende que puede subir el costo de la violencia y la autoridad, un gobierno va a responder por acá, otro va para allá y el otro va para allá. Entonces, pues eh, eh, no tiene un incentivo para dejar de hacer lo que está haciendo. Yo sí creo que en realidad México tiene, en este caso, sobre todo con Michoacán, se tiene que utilizar otro tipo de estrategias porque estos grupos, más allá de grupos criminales, empiezan a aparecer grupos insurgentes, grupos terroristas con mejores capacidades y se tiene que enfrentar con ese tipo de capacidades.
Totalmente, Francisco. Bueno, pues la verdad es que estamos llegando al final de esta plática, pero a ver, ahora que hacías referencia, Francisco, se tiene que cambiar la estrategia, tiene que haber modificaciones y demás. ¿Cuáles podrían ser, Andrés Humano, desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que se tiene que reforzar? Nos venden actualmente que la inteligencia es por donde van a reforzar y demás. ¿Qué otra cosa se podría modificar, no solo para disminuir la violencia en Michoacán, sino prácticamente en todo el país? Claro, bueno, la inteligencia es fundamental, evidentemente. Y es fundamental porque es parte de las capacidades del Estado para procesar. Sin inteligencia, pues terminas de alguna manera, pues no pudiendo focalizar los esfuerzos Ujú. y al no poder focalizar, pues digamos, tus capacidades se diluyen. Lo que necesitas precisamente a través de la inteligencia es poder concentrar las capacidades del Estado en esos puntos de mayor riesgo y actuar de manera preventiva. Ahora, pues tenemos diferentes experiencias. Hay casos como Yucatán, hay casos como Querétaro, hay casos como Coahuila que han tenido pues un relativo éxito con sus asegúnes, ¿no? Algunos basados precisamente en las capacidades locales. Muchos de estas experiencias tienen que ver mucho con las capacidades locales y la fortaleza de las capacidades locales. Otras, pues han tenido que ver con el establecimiento de monopolios criminales que se autocontienen, pero se autocontienen también por la capacidad del Estado que pone ciertos límites, ¿no? Entonces, al final del día algo se puede aprender de esos casos que han logrado mantener relativos niveles buenos de seguridad durante periodos prolongados de tiempo, como Coahuila, como Yucatán, como Querétaro. Cosas interesantes, por ejemplo, han sucedido en la Ciudad de México Ujú. en los últimos años, ¿no? Hay algunos visos ahí de cosas que parece que pudieran funcionar, que se han hecho ahí. Pero me parece que al final de cuentas es una combinación, capacidades del Estado y competencia criminal. Y aguas con apostarle simple y sencillamente a la creación de monopolios criminales, porque entonces ahí lo que tienes es una paz mafiosa. Y la paz mafiosa puede mejorar las condiciones de seguridad por un periodo limitado de tiempo, pero es sumamente inestable. Como regreso otra vez, ya nos lo demostró el caso de Sinaloa y lo que ya empezamos a ver en Durango, a un lado, etcétera, ¿no? Totalmente, Andrés. Pues muchísimas gracias. Francisco, antes de irnos, en lo relacionado con la legislación antiterrorista, no sé si llamarlo así, ¿qué observas ahí? ¿Tendría que haber alguna modificación? ¿La ley actualmente puede mantenerse y solo es un asunto de no reconocer los hechos y llamarlos como son? ¿O alguna sugerencia en este sentido de modificar la legislación? Sí, nosotros tenemos tres definiciones de terrorismo en el Código Penal Federal. Una lo que es terrorismo, otra lo que es terrorismo internacional y otra lo que es financiamiento al terrorismo. Estas tres definiciones provienen del contexto del 2001. Estas tres definiciones se incluyeron en el Código Penal en el 2004, pero venían de este contexto del 2001 donde pues prácticamente si observamos nuestras definiciones tienen que ver con preocupaciones sobre si un grupo criminal tiene un arma nuclear o químico radiológico o el que explota una embajada. O sea, tiene que ver con esa espectacularidad del terrorismo pues de finales del siglo XX y con lo que sucedía en el siglo XXI. Hoy México tiene que tener una propia definición a partir de los escenarios terroristas que tiene. Si bien nosotros no tenemos una presencia de grupos terroristas, por ejemplo, con un fundamentalismo religioso, sí hemos tenido acciones de grupos terroristas, por ejemplo, de izquierda, de grupos de izquierda, o hemos tenido de grupos de derecha, pero no, insisto, o sea, no tenemos que estar pensando en el terrorismo solamente en aquel que llegue diciendo Alá es grande Ujú. y pues y va a estar secuestrando un avión y estrellándolo. Ese tipo de terrorismo no es ya el que se ve. El tipo de terrorismo que vemos es el que puede atropellar gente, el que explota algo, el que asesina, el que utiliza la violencia como forma de aterrorizar
a la población para generar un cambio político que le convenga. Y entonces sí necesitamos una nueva legislación. Este es un llamado para el Congreso mexicano para que legisle a partir de la realidad que vive el caso mexicano, claro, y por supuesto procesar a gente por terrorismo. Totalmente de acuerdo, y partiendo en este caso, ya nos decías, de las ideologías políticas que son clave en este tipo de eventos. Bueno, pues les decía, llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, no sé, esta dinámica muy breve. Andrés Humano, en una palabra, ¿cómo definirías lo que está pasando en México derivado de estos hechos, entre que es o no terrorismo y demás, la postura que adopta el gobierno? ¿Tú cómo lo definirías? En una palabra, por favor. Conflicto. Conflicto, muchas gracias. Francisco Franco, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Pues yo creo que también me iría con conflicto. Creo que esa es una buena palabra que lo describe. Perfecto. Pues en realidad sí, el conflicto también nos lo ponen a nosotros como ciudadanos, las autoridades, al tratar de encontrar una razón, y más allá de conocer las causas o incluso si es terrorismo o no, pues el encontrar una salida para que toda esta violencia sea desactivada y que nos permitiera de verdad estar ofreciendo otro tipo de noticias, otro tipo de hechos que se den en los diferentes rincones de nuestro país. Muchas gracias, pues llegamos al final de Será Viral. Gracias al maestro Francisco Franco, consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Saludos, Juan. Saludos, Andrés. Y también agradezco al doctor Andrés Humano, especialista en temas de seguridad, catedrático del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Andrés. Gracias, Juan. Gracias, Francisco. Un gusto, como siempre. Gracias. Les mando un abrazo a los dos, qué amables. Pero sobre todo, gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este video que sin duda será viral. ¿Qué les parece? Ustedes, partiendo de lo que escuchamos aquí, de los conceptos y demás, ¿creen que fue un atentado terrorista, un acto terrorista lo que se registró en Michoacán? ¿O es algo más, como lo han tratado de definir las autoridades, solamente como delincuencia organizada? Vaya, que se la ponen difícil, sobre todo para los habitantes, por ejemplo, de Coahuayana, en donde esto sucedió el fin de semana, pero en febrero, allá mismo en Michoacán, se registró la detonación de otro coche bomba. Afortunadamente, en aquella ocasión no hubo más víctimas. ¿Qué tal? Muy, muy complicado. No es la primera vez que sucede. Desde la década de los 90 se han detonado por lo menos 21 coches bomba en nuestro país. Y la verdad es que nos ponen en una situación bastante complicada. Bueno, llegamos al final de esta plática. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, pero sobre todo compartir este video para que llegue a más gente. Así que ya lo saben, yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.